Y en este momento iniciamos la grabación. Yo les solicito con todo el corazón que hagan las consultas, ¿verdad? Ya hablamos con la ingeniera Kaina que ustedes ya están con su primera entrega del primer avance y no me queda más que dar paso. La sala es suya, ingeniera. Gracias. Gracias, Lick, y gracias a todos por estar aquí, muchachos. Para mí es un honor estar con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del marco metodológico y el diseño experimental aplicado a las ciencias acuícolas. Les voy a pedir que si tienen consultas a medida que vaya desarrollando la presentación, pueden ir haciéndolas y no necesariamente tenemos que esperar hasta el final para que así no las olviden y estén más frescas. Estoy un poco mal de la garganta, entonces si estoy tosiendo, si me canso un poco en lo que voy hablando, me disculpo de antemano. Pasa que aquí hay un rebrote de Omicron o COVID, ya no se sabe si solo es gripe o es una mezcla de todo. Entonces voy a comenzar. ¿Qué es el marco metodológico? Vamos a empezar definiendo lo que es el marco metodológico y más adelante vamos a ir hablando de lo que es el diseño experimental. El marco metodológico es una de las dimensiones más importantes de la investigación. Este consiste en plantear la manera en que se llevará a cabo la investigación o el modo en que se enfocarán los problemas y buscarán las respuestas. En este contexto, el marco metodológico tiene un enfoque más basado en procesos que en resultados. Es decir, el marco metodológico se enfoca en qué procesos vamos a utilizar para obtener los resultados esperados o los resultados que son parte de nuestra hipótesis de investigación. ¿Cuáles son los elementos de ese marco metodológico? Los elementos incluyen enfoque, que el enfoque puede ser cuantitativo o cualitativo, el tipo y diseño de investigación. La investigación puede ser experimental, exploratoria, correlacional. Incluye la descripción de la población y muestra, incluye la descripción de la operacionalización de las variables que vamos a estudiar, incluye la descripción de las técnicas e instrumentos con los que vamos a recolectar los datos, también incluye las técnicas de procesamiento y análisis de datos. Cada uno de estos elementos lo vamos a ir describiendo a medida que vamos avanzando en la presentación. Es importante que lo vean de manera general y que también comprendamos que no siempre los elementos siguen este orden. Depende más bien del investigador si solo incluye esto o decide ampliar los elementos que forman parte del marco metodológico. Pero los que les presento ahora en pantalla son los más generales o los que más se utilizan o se incluyen dentro del marco metodológico. Vamos a comenzar describiendo lo que es el enfoque de la investigación. Una investigación puede tener distintos enfoques. Puede ser enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo o enfoque mixto. Un enfoque cuantitativo se utiliza cuando se aplica recolección de datos para probar hipótesis con base en mediciones numéricas y análisis estadísticos, con el fin de establecer comportamientos o probar teorías. Este tipo de investigación se caracteriza porque mide fenómenos, prueba hipótesis y teorías y además analiza la realidad objetiva. Es decir, que el investigador no involucra su criterio personal o no involucra los sentimientos al momento de concluir sobre la investigación. Además, una característica muy representativa de este tipo de investigación es que siempre dentro de la investigación cuantitativa se utiliza con la estadística y además se utiliza la aplicación de ensayos. Otro tipo de enfoque de la investigación es el enfoque cualitativo. Este examina la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean. En este tipo de investigación es muy común el uso de encuesta porque generalmente está destinado a ámbitos sociales. Este tipo de investigación no sigue una metodología estructurada, no se fundamenta en la estadística. Esto no significa que no se utiliza estadística en este tipo de investigación. Sí se utiliza, pero tiende a ser más descriptiva en lugar del tipo de estadística que se utiliza para el cuantitativo, que incluye la prueba de hipótesis. Por otra parte, el enfoque cualitativo analiza múltiples realidades subjetivas.
Es decir, que analiza las experiencias o las interpretaciones de los individuos encuestados. Entonces, las conclusiones no siempre son objetivas, como en el enfoque cuantitativo, porque como implica diferentes respuestas de individuos como personas, por ejemplo, entonces no todas las personas nos van a dar las mismas respuestas, porque hay emociones de por medio, hay diferentes ambientes de crianza de por medio. Entonces, por eso se dice que analiza realidades subjetivas. Por otra parte, tenemos el enfoque de la investigación mixto, que este incluye la recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. Un ejemplo de enfoque de investigación mixto sería que, por ejemplo, nosotros estemos probando la tasa de crecimiento anual de 3 especies diferentes de peces. Nosotros estamos suministrando la misma cantidad de alimento, pero sabemos que alguna de esas 3 especies va a tener mayor factor de conversión alimenticia por sus propiedades genéticas, podría ser. Entonces, ahí tenemos la parte cuantitativa. A ese estudio le agregamos encuestas porque queremos también consultarle a la población o a la comunidad local cuál de esas 3 especies le parece más agradable al gusto, o sea, la textura de la carne, el sabor de la carne. Entonces estaríamos involucrando tanto la opinión de las comunidades como la parte cuantitativa. Entonces tendríamos un enfoque de la investigación de tipo mixto. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Jóvenes? Sí, ingeniera. Sí, Si voy muy muy bien. rápido me dicen igual, o si no Sí, entiende algo puedo volver a repetir. sí, ingeniera Kaina, yo les he pedido a los jóvenes que escriban su nombre completo y su número de cuenta, y los que por favor puedan habilitar su cámara, la habiliten para que usted sienta también que el calor humano de ellos, ¿verdad? Sí, Si pueden porque hacerlo, por favor, habiliten, por favor. si se va la señal, ahí ya no. Yo no Sí, tengo tan buena exactamente. señal por la Está bien. lluvia. No, usted tranquila, yo es para que Ok, usted los conociera y ellos pudieran verla ya directamente y usted los conociera. Bueno, prosiga. ok, ok. Aparte del enfoque, nosotros también requerimos describir cuál es el tipo de investigación que nosotros vamos a realizar. El tipo de investigación se refiere a las categorías de estudio para el desarrollo de formas de investigación. Este tipo de investigación está desarrollado en 4 niveles, que es el tipo de investigación exploratorio, que este se aplica cuando el objetivo consiste en examinar un tema que es poco estudiado o novedoso. Por ejemplo, un tema del cual se tiene dudas o no se ha abordado a profundidad antes. Cuando nos vamos a revisar exhaustivamente la literatura y nos damos cuenta que solo hay ideas vagamente relacionadas a ese tema, pero no hay nada concreto. Un ejemplo podría ser el estudio para desarrollar un método más económico que la vacunación para evitar la estreptococosis en tilapia, por ejemplo. Hasta el día de hoy conocemos la vacunación como el método más rápido y más eficiente, sin embargo no es el más económico. Entonces buscar una alternativa para esto podría entrar como un tipo de estudio exploratorio. Hay que tomar en consideración que este tipo de estudio requiere mayor paciencia y mayor receptividad por parte de la investigación, ya que como no hay antecedentes o es innovador, de repente el investigador va a tener muchas más dificultades para llevar a cabo este estudio. Otro tipo de investigación es la investigación correlacional. Esta se enfoca en asociar variables mediante un patrón predecible y pretende responder a la pregunta cómo se comporta una variable con respecto a otra variable vinculada. Por ejemplo, cómo aumenta la ganancia de peso conforme aumenta el porcentaje de proteína bruta en el alimento. Un estudio de ese tipo caería en un tipo de estudio correlacional. Otro tipo de investigación es la investigación descriptiva. Esta busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Su objetivo no es indicar relación entre fenómenos como la anterior,
su objetivo más bien es describir los fenómenos. Por ejemplo, si en un estanque de cría de camarón nosotros queremos hacer un estudio de calidad de agua de tipo descriptivo, entonces lo que vamos a hacer es describir, por ejemplo, las concentraciones de oxígeno disuelto, cómo se encuentra el oxígeno disuelto durante la mañana, cuáles son las concentraciones por la noche, cuáles son sus valores máximos, sus valores mínimos, cuáles son los valores que más predominan o cuáles son las concentraciones predominantes de oxígeno disuelto en el estanque. Solo describimos, no explicamos por qué, tampoco relacionamos el oxígeno disuelto con otras variables, solo describimos las variables. Otro tipo de investigación es la investigación de tipo explicativa, que esta pretende establecer las causas de los sucesos o fenómenos que estudian. Esta se centra en explicar el por qué ocurren los fenómenos y en qué condiciones se manifiestan los fenómenos. Un ejemplo de este tipo de investigación sería analizar o explicar por qué las concentraciones de oxígeno en un estanque durante la noche son totalmente bajas, tan bajas que se encuentran entre 1 y 2 miligramos por litro, por ejemplo, y pone en riesgo la producción de camarones. Para poder explicar esto, nosotros necesitamos abordar distintas variables e ir descartando. Por ejemplo, la primera variable a abordar podría ser, de repente el oxígeno disuelto es muy bajo en la noche porque mi densidad de siembra es muy alta. Evalúo esta variable y me doy cuenta que no, que la densidad de siembra está bien. Entonces procedo, ok, el oxígeno disuelto durante la noche es muy bajo porque las concentraciones de fitoplancton en el estanque son muy altas. Procedo a medir el disco de Secchi, me doy cuenta de que sí, las concentraciones de fitoplancton son muy altas, tomo una muestra, analizo en el laboratorio cuántas células por ml de fitoplancton tengo y me doy cuenta que el oxígeno disuelto en la noche es tan bajo porque las microalgas están consumiendo oxígeno y por competencia me dejan sin oxígeno el estanque para tener suficiente oxígeno para los camarones. Entonces, con este tipo de investigación, lo que intentamos es explicar el fenómeno. Una investigación puede incluir varios tipos de investigación. No necesariamente una investigación va a estar dirigida solo a un tipo de investigación. Por ejemplo, un estudio que sea exploratorio puede incluir elementos descriptivos. O puede un estudio comenzar siendo exploratorio y luego convertirse en explicativo. También es importante considerar dentro del marco metodológico el diseño de la investigación. Esto hace referencia a la estrategia que adopta el investigador para responder al problema que se ha planteado. El diseño de la investigación puede ser documental, que este es un proceso basado en la búsqueda, análisis e interpretación de datos secundarios obtenidos y registrados por otro investigador en fuentes documentales como impresas, audiovisuales o electrónicas. Un ejemplo de este tipo de investigación o este tipo de diseño sería una revisión del estado del arte de la cría de camarón en Centroamérica, por ejemplo. Entonces la persona que va a hacer este tipo de investigación comienza a recopilar información de cómo se cría el camarón en Centroamérica, qué tipo de tecnología utilizan, qué dimensiones tienen los estanques de cultivo, qué frecuencia de alimentación y todo lo que tiene que ver con el proceso de producción de camarón en Centroamérica. Entonces toda esa información que recopila la va documentando y al final hace un artículo en el que incluye la información más relevante, la información más nueva sobre cómo se maneja la cría de camarón en Centroamérica. A estos documentos se le llama review y son muy útiles sobre todo para nosotros los investigadores porque nos evita leer un montón de documentos ya que en un solo documento encontramos mucha información actualizada de lo que estamos buscando. Entonces, hacer esto implica un diseño de investigación documental. No sé si me entendieron hasta ahí. ¿Están claros? Jóvenes. De mi parte sí entendí. Sí, ok. Muy bien. Entonces,
Procedemos al diseño de investigación de campo. Ingeniera, disculpe Dígame. que me interrumpa. Sí, dígame. Ingeniera Kaina, el nombre que nos facilitó, review. Ajá, o ¿Cómo? revisión, pero generalmente se llama, generalmente usted lo encuentra citado en inglés. Review, son artículos de revisión. Ok, muchísimas gracias. Sí. Y esos son muy útiles para si nosotros estamos, por ejemplo, en la fase de revisión de la literatura, porque en esos reviews o en esas investigaciones documentales nos encontramos un montón de información en un solo documento, e información de distintos autores y distintas fuentes. Ahora, el otro tipo de diseño de investigación, que es el diseño de investigación de campo, este incluye la recolección de datos directamente de los sujetos investigados sin manipular o controlar variables. Un ejemplo de este tipo de investigación sería el estudio de la ictiofauna o diversidad de peces en una zona marino-costera determinada. Entonces, vamos a campo, tomamos muestra de los peces que logremos capturar, observamos los peces, les tomamos fotografías, anotamos observaciones, podemos ir al laboratorio y describirlos taxonómicamente, pero los podemos devolver al sitio en el que los tomamos y no estamos modificando ninguna variable, solo anotamos observaciones, pero no hay ninguna variable que hayamos modificado, ni del agua, ni el hábitat, ni del pez en sí. Entonces, este tipo de investigación es la investigación de campo. Otro ejemplo podría ser que vayamos a campo, vayamos a un estanque de producción de tilapia y tomemos todos los parámetros de calidad de agua de ese estanque. Esa es una investigación de campo. Estamos anotando observaciones, tomando datos, pero sin manipular variables. Y la fuente de recolección es directamente del sujeto que vamos a investigar. No es como el documental, que son fuentes de investigación secundaria. O sea, ya alguien más lo hizo. Otro tipo de diseño de investigación es el experimental, que este establece la causa y el efecto de un fenómeno. Y en este sí se incluye la manipulación de las variables. Un diseño experimental se considera exitoso cuando el investigador confirma que un cambio de la variable dependiente se debe a la manipulación de la variable independiente. Y este tipo de investigación es el principal diseño de la investigación cuantitativa y el principal diseño de investigación que nosotros utilizamos en acuacultura. Aquí podemos verlo más a profundidad. El diseño experimental en acuacultura, este se refiere al proceso para planear el experimento de tal forma que se recaben datos adecuados, es decir, datos que sean veraces, que sean claros y que sean suficientes y que no tengan error. O si tienen error, que sea el error más mínimo posible, que estos pueden ser los distintos tratamientos que aplicamos sobre un objeto dado, que para nuestro caso el objeto dado serían los organismos acuáticos, ya sean tilapia, bivalvos o camarones. ¿Cuál es la importancia de aplicar un diseño experimental? La importancia es que este da validez a la investigación y permite controlar el error aleatorio, además que facilita el análisis de los datos. Cuando digo que permite controlar el error aleatorio, me refiero a que nos permite controlar la variación considerada de nuestro objeto de estudio que se atribuye al azar. Es decir, si nosotros estamos probando un alimento con probiótico y tenemos en una pecera organismos que enfermaron y en otra pecera organismos que no enfermaron, esta condición se le puede atribuir a que el probiótico ayuda a estimular el sistema inmunológico de los peces y no precisamente a que es un error aleatorio o un error del azar. Entonces, para poder tomar una decisión adecuada en cuanto a si el tratamiento funciona o no, necesitamos manejar el error aleatorio, necesitamos manejar el error que puede estar dado por el azar. Y eso solo lo podemos hacer si nuestro diseño experimental es adecuado. ¿Qué se debe definir o qué elementos se deben definir para controlar? Se deben definir los tratamientos. El alimento con diferentes porcentajes de proteína puede ser un tratamiento.
Alimento con diferentes formulaciones de probiótico puede ser otro tratamiento. También debemos definir los objetos de estudio. Para nuestros casos son organismos que se crean en acuacultura. También debemos definir cuál será el espacio físico en el que vamos a trabajar, que pueden ser peceras, pueden ser estanques, pueden ser lago o puede ser estero. Eso va dependiendo más del presupuesto que tengamos o de nuestra idea de investigación. Hay que tener en cuenta que el espacio físico es el sitio en el que se aplica el tratamiento y a este se le llama unidad experimental. También dentro del diseño experimental debemos definir las variables que vamos a medir. Estas variables las vamos a medir como respuesta al efecto de los tratamientos sobre el objeto de estudio. Si nuestro tratamiento es alimento con diferentes porcentajes de proteína, entonces una variable a medir podría ser el ICA, ¿verdad? El índice de conversión alimenticia. Hasta allá estamos claros. Ok. Hasta ahorita sí. Ok. Entonces continuamos con cuáles son los principios indispensables que debe cumplir un diseño experimental. El diseño experimental debe cumplir con el principio de aleatorización, es decir, asignación al azar de los organismos en estudio. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos un lote de 25 individuos, que pueden ser peces o camarones. De estos 25 individuos, tomamos 6 y los colocamos en cada pecera. Que sea aleatorio significa que esos 6 los voy a tomar de esta pecera madre sin considerar sus características. Es decir, no voy a ver si los más pequeños los paso aquí, si los más grandes aquí, si los de un color aquí. No, voy a tratar de tomar aleatoriamente, sin tomar en cuenta criterios para poder ubicarlos. Otro principio indispensable es la replicación. La replicación se define como la repetición del experimento. Aquí podemos ver que tenemos un tratamiento 1. Tenemos una unidad experimental en la que agregamos 6 organismos aleatoriamente y también tenemos una réplica en la que agregamos el mismo tratamiento y también 6 organismos que se agregaron aleatoriamente. Entonces, esto es la repetición de esto, exactamente lo mismo. Sin las repeticiones, los análisis y por consiguiente los resultados y las conclusiones de la investigación no serán válidos, porque no tendremos suficientes datos para poder verificar mediante la estadística que efectivamente el tratamiento funciona y que no se trata que crecieron más por cuestiones de azar. Crecieron más porque el tratamiento que estamos aplicando funciona y para eso, para comprobar eso necesitamos réplicas. Generalmente para acuacultura se recomiendan 3 réplicas por tratamiento, pero como les mencionaba, eso depende del presupuesto que nosotros tengamos y si es una investigación a pequeña escala, porque a pequeña escala en peceras, por ejemplo, no es muy complicado, aunque el presupuesto sea limitado a hacer 3 réplicas por tratamiento. Pero si ya estamos hablando de a gran escala, como hacer investigaciones en tanques de geomembrana, eso sí saldría muy caro y de repente tengamos como limitante el presupuesto y no podamos tener 3 réplicas por tratamiento. Pero con 2 que tengamos está bien. Y es importante tener en cuenta que cada una de las réplicas debe cumplir con todos estos principios indispensables. Hablando de la replicación, también tenemos que tomar en cuenta que existe algo llamado pseudoreplicación, que al momento de diseñar el experimento se debe tener mucho cuidado con esto, con las pseudoréplicas o réplicas falsas. Esto ocurre cuando las muestras o las réplicas no son independientes una de la otra. Ya vimos que ese es un principio indispensable y pueden cumplirse todos los otros principios, pero si no se cumple este, es muy difícil que vayamos a culminar la investigación con éxito, porque no vamos a tener suficiente validez para analizar estadísticamente nuestros resultados y poder concluir a partir de ahí. ¿A qué se refiere que las muestras no son independientes una de la otra? Este es un estanque con alevines de tilapia
Y estas mallas que están separando en secciones el estanque se llaman mallas APA. Se utilizan para tener los alevines separados, porque de repente hay unos que tienen mayor talla que otros y pueden ejercer canibalismo, entonces se separan. Aquí se está aplicando aquí se está aplicando un tratamiento 1, aquí también y aquí también, pero ustedes creen que estas réplicas son independientes entre sí. Están en el mismo estanque, están compartiendo agua. Lo único que las separa es una malla, pero esa malla tiene poros. O sea que el agua de esta, que se considera réplica, pasa a esta y pasa a esta. ¿Ustedes consideran que esa réplica es independiente? No. No, esa réplica no es independiente porque están compartiendo. Entonces, si por ejemplo aquí los organismos enferman y yo estoy suministrando alimento con probióticos, que se supone que los probióticos ayudan a estimular el sistema inmunológico de los peces y evitan enfermedades, mayor porcentaje de sobrevivencia. Entonces, imaginemos que en la pseudoréplica 3 enferman los organismos. Entonces, también van a enfermar los de la 2, también van a enfermar los de la 1. Entonces, erróneamente yo voy a concluir que el probiótico que suministré no funciona y no necesariamente es lo que está pasando. De repente, por cuestiones del azar, estos organismos enfermaron y enfermaron los otros porque las réplicas no son independientes, no porque el probiótico no funcione. Entonces, cuando la replicación no se hace adecuadamente, podemos cometer un error y podemos invalidar completamente toda nuestra investigación, aunque la hayamos llevado hasta el final. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto. Lo ideal es tratamiento 1, por ejemplo, alimento con probiótico A, 3 réplicas, pero totalmente independientes, separadas entre sí, que lo que afecte a una pecera o a una unidad experimental no pueda afectar a la otra. En este sentido es importante hablar sobre la validez externa e interna en el diseño experimental. La validez externa se refiere a que nuestro estudio debe ser representativo de la realidad. Es decir, que lo que obtengamos en el estudio sea igual a lo que sucede en la población. Para este ejemplo, esta sería nuestra población. Una forma de visualizar la validez externa, una forma más sencilla, es ver o llevar nuestro resultado, una forma de verlo sería que esta población la veamos de manera pequeña. Todos los individuos de esta población caben en esta muestra. Entonces, estamos cumpliendo la validez externa porque nuestra muestra sería una imagen a pequeña escala de lo que sucede en el universo, que sería la población. Pero para que esto se dé o se cumpla, necesitamos hacer un adecuado muestreo. Por otra parte, la validez interna se refiere a la comparabilidad entre los grupos a contrastar. Por ejemplo, tenemos grupo A o grupo B. Es decir, que los grupos que vamos a comparar deben ser al inicio del experimento lo más parecidos entre sí. Por ejemplo, si en el grupo A yo tengo alevines de tilapia que inicialmente pesan 3 gramos, pero en el grupo B tengo alevines de tilapia que inicialmente pesan 11.5 gramos, no voy a estar cumpliendo a su totalidad con la validez interna, porque inicialmente los grupos a contrastar no son parecidos entre sí. Entonces, si a los dos les suministro el mismo tratamiento, que tiene un porcentaje alto de proteína, y lo que yo espero es que ganen peso, entonces, obviamente, el grupo B, al final del experimento, va a ganar mucho más peso que el grupo A. Y no necesariamente es que el tratamiento está funcionando. Lo que sucede es que no cumplí con la validez interna y al inicio de la investigación los organismos no eran comparables entre sí, eran muy distintos entre sí. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque si no lo tomamos en cuenta desde el inicio también podría interferir al momento de que vamos a realizar los análisis estadísticos y por ende podría interferir en las conclusiones que vamos a emitir como parte de los resultados de la investigación.
Otro principio indispensable en el diseño experimental es, bueno, la independencia de la muestra. Ya hablábamos de que está muy relacionada con la replicación o las pseudorréplicas. Lo que se pretende con la independencia de la muestra es que las muestras sean independientes, que no haya relación entre unidades experimentales, por lo que hablábamos. Si los organismos enferman en la unidad experimental 1, solo será en esta. Podemos continuar con la investigación porque aunque estemos aplicando el mismo tratamiento, como hay independencia, la unidad experimental 3 se encuentra libre de enfermedades, por ejemplo. Otro principio indispensable es la aplicación del control blanco. En todo experimento es importante que exista un blanco, control o testigo. Esta es una unidad experimental a la cual no se le aplica ningún tratamiento. Lo decimos de esa manera, pero en realidad nosotros que estamos trabajando con organismos vivos, sí aplicamos un tratamiento porque aplicamos alimento. Pero para nuestro caso, pues en el caso del control blanco, aplicaríamos alimento comercial. La importancia del control blanco radica en que son las únicas referencias con el mundo real que tenemos y nos sirven para comparar y validar nuestros resultados. Por ejemplo, si tenemos peces con mayor ganancia de peso y mayor porcentaje de sobrevivencia, vamos a determinar que no es cuestión del azar, sino que se debe al efecto del tratamiento. ¿Por qué? Imaginemos que tenemos este escenario. Tenemos un tratamiento 1, alimento con probiótico A, sus 3 réplicas, tratamiento 2, alimento con probiótico B, 3 réplicas y blanco, tenemos igual 3 réplicas, en caso de que tengamos presupuesto, ¿verdad? Entonces, si en el tratamiento 1 hubo mayor sobrevivencia alimentando con probiótico, y en el blanco la sobrevivencia fue muy baja alimentando con alimento comercial, entonces esto me está diciendo a mí que el probiótico está funcionando. Para eso me sirven los blancos, para comparar y validar nuestros resultados, porque son la referencia que tenemos con el mundo real o con lo que convencionalmente se hace. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Sí. Ok, continuamos. Una vez que tenemos definido nuestro diseño experimental, debemos proceder a calcular nuestra población y muestra. Esta consiste en determinar los sujetos con los que se llevará a cabo el estudio. Y es una acción importante del investigador determinar los sujetos con quienes va a desarrollar el estudio. Aquí el ejemplo está desarrollado con peces. Tenemos una población que es un grupo diverso de peces. Aquí pueden ver que están representados por colores. No todos los peces son iguales. Una vez que tomamos la muestra de esta población, tratamos de incluir aleatoriamente, no seleccionándolos uno a uno, sino de manera aleatoria, pero que la muestra sea homogénea. Tratamos de incluir todas las características de los individuos de la población que estén incluidos en la muestra para que podamos tener representatividad. Cuando no es posible acceder a toda la población, porque la población es muy grande, por ejemplo, una población de 1 millón de individuos, se selecciona un grupo de esa población y se mide las características que interesa estudiar. Cuando hablamos de población, se refiere al conjunto de todos los individuos en los que se desea estudiar el fenómeno. Y cuando hablamos de muestra, es el conjunto de casos extraídos de una población que ha sido seleccionada al azar. Hay varios tipos de muestreo, pero para el caso de esta ponencia, lo que nos interesa a nosotros como investigadores de la acuacultura, vamos a hablar del muestreo aleatorio simple, también conocido como muestreo probabilístico. Es la modalidad que alcanza mayor rigor científico y garantiza la misma probabilidad de que los organismos sean elegidos. Los pasos que se siguen para seleccionar una muestra aleatoria suelen ser objetivos bien definidos. Tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a hacer en la investigación o qué es lo que queremos hacer. Debemos definir una población de estudio, debemos calcular el tamaño de la muestra
a partir de que no se conoce el tamaño exacto de la muestra y debemos extraer los organismos al azar. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una población finita de tamaño N. De esta población finita seleccionamos una muestra aleatoria simple y tenemos la muestra aleatoria simple que incluye la diversidad de cada organismo que encontramos aquí. El mismo ejemplo que les daba aquí, que aunque la muestra es más pequeña, trata de ser una representación en pequeño de lo que es la población en grande, o sea, incluir la variabilidad de todos los organismos que la población contiene para que la muestra sea representativa. ¿Cómo calculamos el tamaño de la muestra? Hay dos formas de calcularlo. Una, si conocemos la población. Si conocemos la población, entonces podemos utilizar esta fórmula que tenemos aquí, donde Z es el nivel de confianza, que para nuestro caso suele ser 95%. En otras ciencias, como las ciencias de la salud, se usa el 99% porque ellos trabajan con humanos y el error que deben tener es mínimo. Pero nosotros podemos trabajar con un nivel de confianza del 95%. Tenemos dentro de la fórmula P, que es la probabilidad de éxito o proporción esperada. Como nuestro nivel de confianza es 95, entonces nuestra probabilidad de éxito es 5% o 0.05. Tenemos también otra variable que es Q, que es la probabilidad de fracaso. Esta se calcula restando 1 menos la probabilidad, lo que sería 0.95. 1 menos el valor de P, 0.95. Y otro elemento que tenemos es de la precisión, que este sería el error máximo admisible en términos de proporción. Una vez que tenemos todos los datos, podemos desarrollar esta ecuación y el resultado nos dará el tamaño de la muestra. Esto lo hacemos cuando desconocemos el tamaño de la muestra. Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio de ictiofauna en el Golfo de Fonseca, no sabemos cuántos peces hay ahí, entonces calculamos la muestra que vamos a tomar utilizando esta fórmula. Pero para nuestro caso, que hacemos estudios más experimentales y controlados y hacemos ensayos de laboratorio, normalmente nosotros usamos el cálculo del tamaño de la muestra cuando conocemos el tamaño de la población. Y para calcular la muestra, cuando conocemos el tamaño de la población, ya existen calculadoras automatizadas en las que nosotros solo tenemos que agregar el valor de Z y el valor de P. Aquí les dejo un enlace para que puedan acceder a esa calculadora que está en línea. Y aquí un ejemplo de cómo calcular el tamaño de la muestra. Una vez que ingresan al enlace, llegan a una página como esto. Entonces, les pide que ingresen el tamaño del universo, que sería el tamaño de la población. Supongamos, tenemos un estanque con 5,000 alevines. Nos pide que ingresemos la heterogeneidad, que suele ser 50%. Luego nos pide que ingresemos el margen de error. Como les explicaba antes, nuestro margen de error es del 5% y el nivel de confianza, que sería del 95%. Una vez que ingresamos esos datos, apretamos calcular y nos va a indicar cuál es el tamaño de la muestra que nosotros necesitamos seleccionar. Para este ejemplo, el tamaño de la muestra es 357. Cuando nosotros no recurrimos a procedimientos matemáticos, es decir, no calculamos con ninguna de las dos fórmulas la muestra, ni como si conocemos la población o como que no la conocemos, entonces podemos considerar que una muestra es pequeña siempre que es menor de 30 organismos en poblaciones finitas. Y podemos considerar que si una muestra es demasiado grande, por ejemplo, 2.000 millones de larvas de camarón sembradas, es recomendable que la muestra sea al menos del 10% total de la población. Es importante tener mucho cuidado con el tamaño de la población que vamos a trabajar, porque del tamaño de la muestra, porque el tamaño de la muestra influye y depende en el tipo de pruebas estadísticas que vamos a utilizar. Por ejemplo, hay pruebas estadísticas como la prueba T, que solo se
puede utilizar en poblaciones pequeñas como esta. Hay otras pruebas estadísticas como la prueba F que se puede utilizar en poblaciones más grandes. Entonces también eso tenemos que considerar cuando estemos diseñando nuestro experimento y cuando vayamos a considerar el tema de cálculo de la población y muestra. ¿Cuáles son los errores más comunes en el diseño experimental? Aquí en esta columna vamos a enunciar los errores, las consecuencias y las soluciones. Uno de los errores más comunes es no aleatorizar. Ya vimos que aleatorizar es uno de los principios indispensables del diseño experimental. Si no se aleatoriza la muestra, entonces vamos a tener invalidez en el análisis estadístico y por ende nuestras conclusiones van a ser sin validez. ¿Cuál es la solución de que no tomemos muestras aleatorias? No queda ninguna solución más que repetir el experimento. Pueden haber pasado hasta 6 meses de estudio y si no aleatorizó la muestra desde el inicio, el experimento queda sin validez. Otro de los errores es no homogeneización de las unidades experimentales. ¿Cuál es la consecuencia? Incrementa el error experimental, se pierde la validez interna en el experimento y al final nos da dificultad para discernir entre qué tratamiento funcionó y qué tratamiento no funcionó. ¿Cuál es la solución? Análisis estadísticos adecuados, pero para llegar a esta solución se debe tener mucho conocimiento en estadística y saber cómo transformar conjunto de datos. Entonces no es como que la solución es sencilla. Otro tipo de error es muestras dependientes, lo que mirábamos que está relacionado con las pseudorréplicas. Si una muestra depende de la otra, vamos a tener invalidez del análisis estadístico y no se va a poder observar diferencias entre los tratamientos que probamos, ni se van a poder probar hipótesis. ¿Cómo se puede solucionar? Igualmente se soluciona con análisis estadísticos adecuados, porque los datos, mediante algunas pruebas de hipótesis o mediante el uso de algunas herramientas estadísticas, los datos se pueden convertir. Pero esto no garantiza que sea una solución porque debe tener una expertise en estadística y además, en caso de que usted quiera publicar, esto no siempre es válido, lo de la conversión de datos. Otro error muy común es el uso de pseudorréplicas. ¿Cuáles son las consecuencias? Que las conclusiones sean erróneas, lo que hablábamos de que podemos decir que el probiótico no funcionó porque enfermaron todos los organismos de todas las peceras y realmente no haya sido así, no funcionó porque la muestra no era independiente, porque no eran réplicas verdaderas, eran pseudorréplicas. ¿Hay solución para esto? Definitivamente no hay solución. Entonces, para evitar todos estos errores, lo ideal sería planear adecuadamente el diseño experimental desde el inicio, tomar en cuenta cada uno de los principios indispensables y no proseguir en su planificación si no se cumple uno, porque con uno que no se cumpla de todos los principios indispensables que mencionamos, entonces podríamos tener problemas al final de la investigación, al momento de interpretar los datos, al momento de concluir. Como parte del marco metodológico también se incluyen las variables y la operacionalización de las variables. Algunos autores definen la variable como todo fenómeno considerado en función de una de sus características que al manifestarse puede tomar distintos valores de acuerdo con un sistema de clasificación. Un ejemplo de eso serían las variables que podemos ver aquí. Una variable física, que sería la temperatura del agua, una variable química, concentración de ortofosfato en el agua, una variable nutricional, porcentaje de proteína en el alimento suministrado y una variable de rendimiento, índice de conversión alimenticia. Estas variables nosotros comúnmente las utilizamos en nuestros estudios experimentales en acuacultura. Según el criterio metodológico, que es el criterio más importante en la investigación cuantitativa, las variables se pueden clasificar como variables dependientes y variables independientes. La variable dependiente es la que no se manipula, sino que se mide su efecto, se mide para ver el efecto que la manipulación de esta variable tiene sobre la variable independiente. Vamos a ver un ejemplo aquí.
La variable independiente vendría siendo la supuesta causa que influye en la variable dependiente, que sería el supuesto efecto. Es decir, que la causa es la variable independiente y el efecto es la variable dependiente. Un ejemplo de eso sería alimento con probiótico, sería nuestra variable independiente. Y mayor resistencia a enfermedades sería nuestra variable dependiente. ¿Por qué? Porque el alimento con probióticos surte un efecto sobre la mayor resistencia a enfermedades, que sería la variable dependiente. Otro ejemplo de variable dependiente sería un índice de conversión más eficiente. ¿De qué depende? Del alimento que suministramos con probióticos. Entonces, para poder diferenciar estos dos tipos de variables, debemos siempre asumir que la variable independiente es la causa y la variable dependiente mide el efecto. ¿Me entienden hasta aquí? Jóvenes, Esther, Sí. Sí, Marlon, va claro hasta ahorita, doctora. ¿Podrían Rodrigo, darme muy bien. un ejemplo? Un ejemplo de variable independiente y otro ejemplo de variable dependiente. Rodrigo, Buenos días. buenos doctora. días. Gracias, Denilson. Bueno, con respecto al ejemplo que acaba de dar la ingeniera Kaina, que es muy bueno, o sea, todo lo que ha explicado nos ha dado a conocer y a entender y aún más aclarar ciertas dudas que existen en nosotros como estudiantes. Pues algún ejemplo sería también, bueno, ella dijo que con probióticos, ¿verdad? Podría ser también, ingeniera, un ejemplo de una utilización de un alimento, se podría decir estructuralmente bastante nutricional, en comparación con un alimento comercial. Así poniendo a prueba lo que sería la variable dependiente y dependiente, o sea, la utilización de un alimento comercial con un artesanal, como por ejemplo un hecho por nosotros con cantidades óptimas para un buen desarrollo en el organismo de los peces. Podría ser. Sí, ambos, los que usted mencionó, tanto alimento comercial como un alimento especializado para el crecimiento, ambos serían nuestra variable independiente. Serían la causa. ¿Cuál sería nuestra variable dependiente? O sea, la que depende de esos tipos de alimentos sería la ganancia de peso en los camarones o en los peces. Excelente. Porque sería el efecto que surte tanto el alimento comercial como el alimento con mayor porcentaje de proteína, por ejemplo, sería el efecto que causa en el peso, aumento en la ganancia de peso, podría ser. Entonces, tendríamos ahí un ejemplo que usted dio, que sería variable independiente, y con lo que le completo, que sería variable dependiente, ganancia de peso. Es importante poder diferenciar ambos, sobre todo cuando vamos a probar las hipótesis, cuando vamos a realizar las pruebas estadísticas. Es muy importante que identifiquemos cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Excelente, Siempre ingeniera. guiémonos por causa y efecto. Excelente, ingeniera. Bueno, con las variables, usted decía que la variable independiente mide el efecto, ¿verdad? Entonces, la variable causa. El independiente es la causa. Independiente mide o es la causa. La variable independiente es la causa. Por ejemplo, alimento con alto porcentaje de proteína. Y la variable dependiente es el efecto, la que depende del alto porcentaje de proteína. Por ejemplo, ¿cuál sería un alimento con alto porcentaje de proteína? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos favorece? En mayor ganancia de peso. Exacto. Entonces, esa sería nuestra variable dependiente, mayor ganancia de peso. Bueno, sigo. Si no tienen dudas hasta aquí, igual si no les quedó claro, podemos poner otros ejemplos.
Sería bueno, ingeniera, que nos dé otro ¿Sí? ejemplo para que quedara más claro. Ok. Yo le Le iba a voy a decir dar, que sí. un ejemplo para tal vez clarificar un poquito más eso. Yo sugiero Ujú. que le mencionen sus trabajos. Por ejemplo, Rodrigo, usted con Edwin, ¿en qué están trabajando? Para que de esa manera, trabajando en su trabajo, puedan desarrollarlo. ¿Me Bueno, entiende? Ajá. sí, ingeniera, nosotros estamos trabajando con lo que usted ha estado mencionando en la capacitación de la inclusión de probióticos para mejorar la calidad del agua en el cultivo de tilapia. Ok. Ese es su objetivo, mejorar la calidad del agua. Sí, ¿Sí? al utilizar probióticos, sí, para bajar Ok. Ok. Entonces, su variable independiente es el probiótico. ¿Usted lo está suministrando con alimento o pone las bacterias directamente en el... Creo que con alimentos. Ok, entonces su variable independiente sería el alimento con probiótico. Esa sería su variable independiente. ¿Cuáles serían sus Es la variables causa. dependientes? Ajá, es la causa. ¿Cuáles serían sus variables dependientes? Sería mejora en la calidad del agua, por ejemplo. Perfecto. También podría ser mayor ganancia de peso, mayor porcentaje de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque todas esas tres variables que le acabo de mencionar, según la literatura, dependen de que se utilice alimento con probiótico o no. Perfecto, entendido. Muy bien. Ahora me gustaría un tercer y último ejemplo. Si Jorge, Luis o Karen, Marcela con Scarlett pueden presentar su trabajo, o bien María José Corrales, no sé, pero sí sería bueno que aprovechen ahorita este espacio para que logren comprender. Es para ustedes. Ingeniera Kaina. ¿Sí? Ok. Con mi compañera de grupo, estamos trabajando en la utilización de probióticos para el control de enfermedades. En específico, decidimos estudiar una que es muy común, que sería la columnaris en el cultivo de Oleochromis sp, o sea, la tilapia. Entonces, pensamos suministrar dichos probióticos en el alimento para ver cómo de una u otra forma podemos mitigar esa enfermedad. Entonces, me gustaría que nos ayudara a descifrar nuestra variable dependiente e independiente, por favor. Ok, su variable independiente siempre sería el alimento con probiótico. Sus variables dependientes, considerando que usted está viéndolo desde la parte patológica, podría ser porcentaje de organismos enfermos. Porcentaje que puede ser cero, ¿verdad? Porque si el probiótico funciona, usted puede ser que no tenga organismos enfermos. Entonces, su variable dependiente, porcentaje de organismos enfermos, porcentaje de sobrevivencia, otra variable que podría ser dependiente, aunque es un poco más compleja de estudiar, podría ser evaluar las bacterias que colonizan el tracto digestivo de la tilapia, que deberían ser las mismas que usted suministra con el probiótico. Ver que permanecen ahí y como permanecen, entonces funcionan para estimular el sistema inmunológico de la tilapia. Ok, quedaría como variable dependiente el porcentaje de organismos enfermos, el porcentaje de Enfermos, sobrevivencia. porcentaje de sobrevivencia y también la colonización de bacterias en el intestino. Usted podría describir qué bacterias se encuentran. Debería encontrarse las bacterias que predominan en el probiótico que usted le está suministrando. Porque si no, significa que solo está comiendo, pero no está reteniendo. O sea, la flora intestinal no está siendo colonizada por las bacterias buenas que usted quiere que colonicen para que sean más fuertes los organismos. Entonces esa podría ser una variable dependiente que usted puede medir.
en función de que su variable independiente es alimento con probióticos. Excelente, ingeniera. Muchísimas gracias. Ingeniera Kaina, quiero comentarle que una de las preguntas de evaluación de los muchachos para el examen es Sí. esa, que ellos determinen cuál en realidad es su variable independiente y dependiente, y en el cuestionario que van a llenar dentro de unos 10 minutos, algo menos de 10 minutos, también se les solicita cuál es su variable independiente y dependiente. Ya varios grupos ya lo hicieron, no sé los demás que están todavía esperando, porque realmente la función de esta conferencia es que logren comprender los conceptos, pero no a memorizarlos, sino a aplicarlos, ¿verdad? Sí. Porque realmente están preparándose para elaborar un anteproyecto. Y lo más importante es comprender la lógica, ¿verdad? Comprenderlo, la reflexión, el análisis. Entonces, vamos a ver si alguno de los grupos como Karen, Marcela, se anima. Jorge. Y me interesa que queden claros, Sí. porque recuerdo este tema en específico siempre me daba problemas, me costaba seleccionar cuál era la variable independiente y cuál la dependiente. Doctora, Dígame, Mariana. a Marlon y a mí no lo mencionó, pero sí queremos Sí, saber claro que sobre sí. Sé que se me pasa por alto, pero no se preocupe. Cualquiera de los grupos lo puede hacer. Muy bien, excelente, la felicito. la variable independiente de nuestro tema. Pero sería bueno que le digan cuál es su tema. Tienen Ajá. que decirlo porque así no vas a ver. No es la Marlon. doctora Kaina. Dígame. La implementación de Artemia en Camarón Blanco, Copenhague, Panamá. Ajá. Bueno, ¿cuál ¿Qué sería van a ahí estudiar? cuál es el mejor alimento para el camarón, si el alimento vivo o alimento balanceado? Ok. Usted entonces, esas son sus variables independientes. Los dos tratamientos que usted va a aplicar, alimento vivo o alimento balanceado comercial, ¿verdad? Ahí tiene sus dos variables independientes. ¿Cuáles van a ser sus variables dependientes? El ICA, el índice de conversión alimenticia. También va a ser el porcentaje de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque organismos bien nutridos son más robustos y presentan mayores porcentajes de sobrevivencia. Entonces, ese va a ser un efecto del alimento que usted esté suministrando. Otra variable dependiente podría ser mejor calidad de agua, porque según la literatura, los organismos vivos, por ejemplo, deterioran menos la calidad del agua Y la Artemia es una que el alimento balanceado. Entonces ahí usted tendría 3 variables dependientes y sus 2 variables independientes serían tratamiento 1, alimento vivo, y tratamiento 2, alimento balanceado. Bueno, gracias, doctora. A la orden. Ok, entonces, dígame. Le escucho. El tema de investigación, el título de nuestro anteproyecto es comparación de 3 niveles de harina de moringa en la dieta sobre el desempeño productivo de la tilapia del Nilo. Ok, si hablamos de desempeño productivo, entonces hablamos de ICA, porcentaje de sobrevivencia igual. Y si va a probar 3 dietas, pues igual podría tomar como su variable dependiente calidad de agua, porque es importante que la dieta que suministremos tenga suficiente proteína, pero no sea tan rica en nitrógeno como para que nos deteriore la calidad del agua. Entonces, su variable independiente son los 3 tratamientos que va a suministrar y su variable dependiente son ICA, porcentaje de sobrevivencia y calidad de agua. Muchas gracias. Ok, yo espero que hayamos quedado claros en lo que es una variable independiente y qué es una variable dependiente. Entonces, ahora vamos a proseguir
con la operacionalización de las variables. Este es el paso de una variable teórica a indicadores empíricos verificables y medibles o equivalentes. Se le denomina operacionalización y se fundamenta en la definición conceptual y operacional de la variable. ¿Cuáles son las fases del proceso de operativización de las variables? Primero, se enuncia o se define la variable. Luego, se da una definición conceptual de la variable. En cuanto a esto, de la definición conceptual, no hace referencia a que si, por ejemplo, estamos hablando de una variable física, entonces vamos a describir literalmente lo que es una variable física. No, porque una variable física tiene una descripción muy amplia. Entonces, lo que vamos a hacer es definir conceptualmente el alcance de nuestra investigación o el alcance que la variable física tiene dentro de nuestra investigación. No una definición amplia, sino una definición concreta de la variable que vamos a estudiar. Para operacionalizar también se buscan indicadores o circunstancias empíricas concretas de cada dimensión y se construyen índices. A esto se le llama índices o tablas de operacionalización de las variables. Aquí le doy un ejemplo de una. Este ejemplo se lo voy a dar teniendo como escenario evaluación integral de la calidad del agua de un lago. ¿Cuál es mi variable? Mi variable es física. Aquí en el concepto voy a definir conceptualmente lo que es una variable física, pero para lo que a mí me interesa. Una variable física a mí me interesa en el agua. ¿Cuáles son las variables físicas del agua? Entonces, en lugar de que el concepto sea tan largo y abarque todo lo que es una variable física, voy a ser específica en la definición del concepto. ¿Cuáles son los indicadores de esta variable física? pH, conductividad eléctrica, sólido suspendido, esos son parámetros físicos del agua, ¿verdad? ¿Cuáles son los métodos, equipos que voy a utilizar para este caso? Sonda ISI, método de gravimetría, disco de Secchi. O en el caso de que no sea método equipo lo que yo voy a utilizar, sino fórmulas, puedo poner una operación matemática. Por ejemplo, que mi indicador sea porcentaje de sobrevivencia. Entonces aquí pongo la fórmula de porcentaje de sobrevivencia. Organismos cosechados entre organismos sembrados por 100. El tipo de muestra, en este caso, cómo voy a tomar la muestra. Es una muestra que va desde el metro cero de la columna de agua hasta el fondo. Entonces, una vez que especifico todo esto, queda más claro cómo voy a medir la variable que he propuesto para el estudio. ¿Quedan claros hasta aquí? No sé si ya empezaron a construir su tabla de operacionalización de variables y tienen algunas preguntas concretas. No, todavía no, ingeniera. No. No, ok. Pero lo importante es que sepan dar indicadores a la variable que ustedes van a medir. Por ejemplo, como les comentaba, variable de crecimiento, por ejemplo, índice de conversión alimenticia, el concepto. ¿Cuál es el indicador del índice de conversión alimenticia? Ganancia de peso. ¿Hay una operación matemática? Sí, la operación matemática se calcula a partir de ganancia de peso y alimentos suministrados. Ahí ustedes tendrían la descripción para la tabla de operacionalización de sus variables. Para cada una de sus variables ustedes tienen que hacer esto. Es importante que al momento de escribir los métodos, equipo o la operación matemática que van a utilizar para medir la variable, es importante que se aseguren de que ese método, esa fórmula que ustedes están utilizando, está validado por la comunidad científica, de preferencia que sean métodos estándar o que sean ecuaciones estándar o que sean ecuaciones que ya se han utilizado en otros estudios, por ejemplo, que con esa ecuación ya hayan medido el ICA de los camarones en Ecuador y ustedes puedan verificar eso en artículos que ya se publicaron. Porque si utilizamos métodos o ecuaciones que no están validadas, puede ser que nuestro diseño experimental esté muy bien planteado, igual que nuestro marco metodológico,
pero no necesariamente vamos a obtener los mejores resultados porque lo estamos midiendo nuestra variable incorrectamente. También como parte del marco metodológico tenemos técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtener información. Algunos ejemplos de técnicas son observación participante, cuando usted, por ejemplo, va a campo, lleva una sonda multiparamétrica y mide todos los parámetros de campo y va anotando. Otro ejemplo es la entrevista, otro ejemplo es el análisis documental, cuando hacemos la revisión de la literatura. Y otro ejemplo es la técnica Delphi o criterio de experto. Por ejemplo, cuando utilizamos el método estándar que fue desarrollado por expertos, pero nos sirve a nosotros. O cuando utilizamos índices de calidad de agua que ya fueron desarrollados por expertos, pero nos sirve para también contrastar nuestros resultados. Aparte de las técnicas para recolectar datos, también necesitamos de instrumentos, que son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. Ejemplo, registros de observación. Un ejemplo de ello es la bitácora, grabaciones o análisis de contenido. Aquí hay un ejemplo de uso de técnicas e instrumentos. Este escenario con el que vamos a dar el ejemplo es evaluación ambiental de la calidad del agua marina. A mí me gusta siempre describir las técnicas y los instrumentos a la par de cada objetivo específico porque me ayuda a tener una visión más clara. Por ejemplo, para mi objetivo específico 1, analizar la calidad ambiental del agua en base a parámetros físico-químicos e hidrobiológicos. ¿Qué técnica voy a usar? Observación participativa, porque yo voy a ir a campo, voy a tomar los parámetros físico-químicos de campo, voy a tomar muestras de agua que después llevo al laboratorio. Entonces, la técnica que uso es observación participativa. ¿Y cuál es el instrumento? Registro de observación, porque llevo mi bitácora y anoto los parámetros que tomo en campo y después el laboratorio me envía un reporte de los resultados de los análisis que ellos realizaron. Otro ejemplo con el objetivo específico 2 es determinar la calidad ambiental del agua en base a índices de calidad de agua y eutrofización. ¿Cuál es la técnica que utilizo? Es la técnica Delphi o criterio de experto. ¿Por qué? Porque voy a calcular un índice de calidad de agua que ya fue previamente desarrollado en zonas tropicales por expertos. Entonces esa es la técnica que estoy utilizando. Estoy utilizando esa información desarrollada por expertos para contrastar mis resultados. ¿Y cuál es el instrumento? Guía de análisis de documentos, porque también hay una guía que me dice cómo interpretar mis resultados. El tercer objetivo es proponer estrategias que contribuyan a la protección del ecosistema como medio de vida de las comunidades costeras. ¿Qué técnica voy a utilizar? Observación participativa. ¿Cómo? Con socialización de resultados con comunidades y actores clave, desarrollo de plan de acción, encuesta a las comunidades sobre cómo consideran la calidad del agua, etc. Ahora, una vez que tenemos este escenario, me gustaría, y que están viendo los objetivos, me gustaría que alguno me diga qué tipo de investigación cree que es esta. ¿Cuantitativa, cualitativa o mixta? Estamos viendo que se van a medir, incluye datos numéricos en los dos primeros objetivos. Ingeniera, Pero, sí, díganme. se podría decir que es un tipo de investigación Mixta, sí. Incluye las Sí, dos, creo que mixta ajá. porque incluye las dos. Sí, es un tipo de investigación mixta. Gracias por su respuesta. Pero quería saber si todavía estaban pensando en lo que ya abordamos. Sí, es un tipo de investigación mixta. Y bueno, básicamente esto sería cómo se describen las técnicas y los instrumentos que vamos a utilizar en la investigación. No siempre se pide que estos se describan. Lo que sí debe describirse siempre es los métodos que utilizamos. Pero a veces las técnicas y los instrumentos, sobre todo cuando estamos haciendo un protocolo, no siempre se describe.
pero en caso de que sea necesario es importante que lo sepan. También dentro del marco metodológico se abordan las técnicas de procesamiento y análisis de datos, que aquí es cuando ya diseñamos el experimento, ya decidimos el tipo de investigación, ya decidimos el enfoque y ya tenemos todos los resultados. Pero los resultados por sí solos no nos dicen nada, los resultados por sí solos solo son números. Y esos números no nos ayudan a resolver problemas. Para poder convertir esos números en información que aporte, debemos utilizar análisis estadístico, debemos procesar los datos. Debemos precisar cómo los datos cualitativos y cuantitativos serán analizados mediante programas informáticos, ya sea Minitab, Vivo, MaxFuda, SPSS o PAS4, o considerando técnicas estadísticas descriptivas, que esto se puede hacer con Excel, como análisis porcentual en tablas de frecuencia, valores máximos, mínimos, rangos, valores modales. ¿Cuál es la importancia de procesar los datos? Es que la capacidad del investigador para interpretar los resultados obtenidos y analizarlos de manera que se aproveche al máximo la información, lo que les comentaba. Si no se analiza, la información no se puede aprovechar porque solo vamos a tener datos. Y lo que nos interesa con una investigación es resolver un problema. Y para dar resolución a ese problema necesitamos tener información procesada. El análisis estadístico es una herramienta valiosa, pero la veracidad de las conclusiones emitidas dependerá en gran medida de un diseño experimental adecuado. Por eso es que en los errores más comunes, en la tabla de errores más comunes, mirábamos que muchos problemas se podían arreglar con estadística, pero no una estadística sencilla, es una estadística más compleja. Entonces, lo ideal para llegar a este último paso y no tener mayor complicaciones es diseñar adecuadamente el experimento. Ya que una vez que tenemos los datos con estas pruebas estadísticas, podemos discernir sobre si el tratamiento funcionó o no. O es decir, rechazar o aprobar las hipótesis del trabajo que planteamos inicialmente. Estos programas que les pongo acá son programas que pueden utilizar para analizar sus resultados. Algunos de ellos los pueden encontrar gratis hasta por 6 meses y otros con renovación mensual. Aquí les pongo un ejemplo de cómo se describe la parte estadística. A mí me gusta hacerlo conforme a los objetivos específicos para llevar una coherencia metodológica. Por ejemplo, el primer objetivo específico es calidad ambiental mediante parámetros físico-químicos y biológicos. Entonces, describo cómo voy a analizar esto estadísticamente. Voy a usar Minitab para evaluar los parámetros físico-químicos, biológicos, mediante una prueba X. Digo prueba X porque para saber qué prueba voy a usar, primero debo verificar que los datos sean datos normales, que sigan una distribución normal, para evidenciar las diferencias significativas entre sitios de monitoreo. Porque imagínense tener una base de datos muy grande, solo ver números, números y números, aunque sean dos sitios distintos, a simple vista yo no puedo decir, este sitio tiene mejor calidad que el otro. Para eso existen los paquetes estadísticos, para que analicen todos los datos y me digan cuáles son las diferencias entre sitios. Y así va describiendo qué software o qué prueba estadística va a aplicar para cada uno de los objetivos específicos que ha planteado. O en el caso de que la investigación sea mixta, el objetivo específico 3 se trata sobre elaborar estrategias que contribuyan a la protección del ecosistema y incluyen a las comunidades de pescadores, por ejemplo. Entonces, si bien no se va a aplicar una prueba estadística, se dice que se va a elaborar un plan de acción para mitigar problemas encontrados. ¿Y cómo se va a hacer? Ya se describe que se va a hacer una fase de diagnóstico y que posteriormente se va a hacer un documento en el que diga cuáles son las estrategias a tomar. Aunque esto no incluya estadística, siempre debe describirse de cómo se va a procesar esa información o cómo se va a interpretar esa información. Me gustaría saber si están claros hasta ahí en cuanto a procesamiento y análisis de datos.
Lo que me interesa en esto es que entiendan que para procesar los datos sin ningún problema necesitamos diseñar adecuadamente el experimento. Tener en cuenta que de nuestra muestra depende el tipo de análisis que vamos a aplicar, del tamaño de la muestra. O sea, poder visualizar el futuro una vez que estamos diseñando el experimento, de qué me conviene o qué no me conviene. No, el objetivo en este sentido no es que aprendan qué pruebas van a aplicar o qué software van a usar, no, sino que entiendan que cuando comiencen a diseñar el experimento deben tomar en cuenta cómo van a analizar los datos y deben describir cómo van a analizar esos datos. ¿Estamos claros, chicos? Sí, ingeniera. Okay. Ok, aquí les dejo parte de la revisión literaria que hice para esta presentación por si tienen dudas y quieren leer más al respecto. También les dejo algunos videos de la Sociedad Hispana de Investigadores Científicos. Los videos duran entre media hora y una hora. Son muy específicos para los temas que abordamos, como diseños experimentales, variables de la investigación científica, cuáles son dependientes o independientes, cómo se operacionalizan las variables, cuáles son las técnicas e instrumentos de recolección y cómo aplicarlos, tipo de muestreo, población, cálculo del tamaño de la muestra y otra presentación en la que se detallan las pruebas estadísticas a utilizar, cuáles pueden utilizar dependiendo del tamaño de la muestra, qué paquetes estadísticos, cómo usarlos, cómo buscarlos. Entonces ahí les dejo esos videos que yo sé que les van a servir muchísimo. Y antes de terminar, me gustaría darle algunas recomendaciones para esta etapa en la que ustedes están, que me hubiera gustado saberlas a mí en su momento. Y es que antes de plantear el marco metodológico, asegúrense de haber realizado una revisión exhaustiva de la literatura de su tema de interés. Porque si usted revisa mucha literatura del tema que le interese, su mente se va a expandir y en la manera en la que usted va a plantear su investigación va a tener una mayor calidad, porque usted ya vio lo que hicieron otros, ya vio lo que discutieron, ya vio los errores que cometieron, entonces puede hasta mejorar su trabajo. Primero que todo, revisar mucha literatura antes de comenzar a escribir, o si ya escribieron, continuar siempre en el proceso de estar revisando la literatura. Otra recomendación es que se usen metodologías validadas, porque es importante siempre que una vez que realicen las investigaciones piensen en publicar, porque a nadie le sirve la información que solo está almacenada. Si no está publicado es como que no lo haya hecho y no está resolviendo el problema como tal. Si usted usa metodologías validadas, usted puede publicar, ya sea en la revista de la universidad o ya sea en revistas indexadas internacionales. Otra recomendación es que debe haber coherencia metodológica. Desde la primera página del documento de investigación hasta la última. Coherencia metodológica se refiere a que si planteó 3 objetivos específicos, en ese mismo orden de los objetivos específicos debe ir desarrollando todo el documento hasta las conclusiones. La conclusión 1 debe hacer match o debe ser la que corresponde al objetivo específico 1, por ejemplo. Otra recomendación es que deben mantener disciplina en todo el proceso de toma de muestra. A esto hago referencia a la frecuencia con la que se va a tomar la muestra, al tipo de muestra, al número de muestra, que si por ejemplo es domingo y ese día no quiere ir a tomar datos porque está lejos de la universidad o porque es domingo y puede faltar, lo ideal sería no. O sea, si trabajamos con organismos vivos no hay vacaciones, no hay nada, pero hay que mantenerse riguroso en la toma de muestras. Mantener la misma frecuencia de muestreo desde el día 1 hasta el día 100 sin parar. Porque eso puede crear interferencia al momento en que se van a analizar los datos. Otra recomendación es que asegure la sistematización del proceso. O sea, que así como comenzó el proceso de investigación, así lo termine. Precisamente para evitar interferencias o evitar que ciertas variaciones en los resultados se le atribuyan al azar.
Otra recomendación es que se considere siempre el presupuesto. El presupuesto depende siempre del diseño experimental. Yo sé que a veces si un tema nos gusta mucho, nos ponemos muy emotivos, apasionados y diseñamos un experimento que de repente es muy caro o es inalcanzable y nos podemos frustrar. Entonces, es mejor diseñar algo sencillo, a pequeña escala, pero que lo podamos culminar con excelencia, porque se ajusta a nuestro presupuesto. Y hablando de presupuesto, también es importante considerar con anticipación posibles fuentes de financiamiento. ¿Quiénes podrían financiar sus proyectos de tesis, por ejemplo? Podrían financiar las casas comerciales de productos, por ejemplo, Prilapsa, por ejemplo, Screting. Ustedes solo le hacen una pequeña propuesta de qué es lo que quieren hacer, qué es lo que les ofrecen, y ellos pueden financiar su investigación sin ningún problema. Y otra recomendación, y esta es una de las más importantes, es que trabajen con el mismo protocolo de la clase de métodos de investigación hasta llegar a tesis, porque si no, eso es una odisea. El tiempo que hay en la clase de taller de investigación o tesis para desarrollar el documento es demasiado corto. Yo creo que ni un mes, y en un mes no se desarrolla un documento de ese tipo. Entonces lo mejor es que ya lleven su protocolo bien trabajado y pulido de esta clase y ya a tesis solo vayan a hacer la parte de campo. Eso les va a facilitar muchísimo el proceso de la tesis, porque no es un proceso fácil, hay que escribir bastante, hay que leer bastante, a eso hay que sumarle que hay que hacer el trabajo de laboratorio, de campo. Entonces les va a facilitar el proceso ya llevar el protocolo finalizado y trabajar con esto. Esas serían las recomendaciones, chicos. Y por último, les dejo una frase que siempre me inspira mucho, sobre todo en estos procesos de investigación, que son muy tediosos a veces. Aristóteles decía que somos lo que hacemos repetidamente, que la excelencia entonces no es un acto, es un hábito. Muchas veces nosotros pensamos que solo podemos ser buenos en algo si nacimos con talento para ser buenos en algo. Y no necesariamente. Nosotros nos convertimos en los mejores en algo cuando repetidamente estamos siendo constantes en ellos. Si quiero ser el mejor en investigación, estoy constantemente leyendo, actualizándome, viendo el estado del arte o los temas más actualizados de lo que me interesa, por ejemplo. Entonces, quitarnos esa idea de que para ser excelentes necesitamos nacer con algún don o ser especiales. No, para ser excelentes solo tenemos que hacer repetidamente lo que nos llevará a la excelencia. Y le voy a contar una pequeña anécdota con respecto a eso. Yo llevé métodos de investigación con la licenciada Merlo. Y estos procesos de investigación, por todos los mitos que hay alrededor del proceso de investigación, de que es complejo, de que solo lo pueden hacer científicos o gente experimentada, entonces uno se siente como atemorizado, y yo así estaba. Entonces cuando nos toca presentar el primer avance, yo creo que ese avance que yo presenté fue el peor que pude haber presentado en mi vida. ¿Por qué? No porque yo no podía, es que tenía mucho miedo, me abrumaba tanta información que había alrededor del tema en otros países, y me abrumaba que en Honduras, sobre todo en la zona sur, no había nada sobre el tema. ¿Cómo cambié de eso, de presentar un avance con el que no estaba satisfecha y que creo que hasta sorprendió a la licenciada Merlo porque no era de la calidad que ella esperaba? ¿Cómo pasé de eso ahora a dedicarme a esto? Porque es a lo que me dedico, a la investigación, solo haciendo repetidamente lo que me va a llevar a la excelencia. Entonces no tengan miedo, si es tedioso, si es difícil, si toca a veces desvelarse, leer todo el día, pero lo van a lograr. Van a lograr entregar un producto con excelencia, definitivo, sí. Y miedo siempre van a sentir, aunque sean expertos o crean que sean expertos, miedo siempre se siente. Espero haber contribuido a su formación, a que estén más claros en estos temas. Y si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, con gusto la respondo. Muchísimas gracias.
Mi estimada ingeniera Kaina, estoy muy contenta, realmente ha sido muy fructífero. Yo espero que también los jóvenes les haya sido de mucho provecho. Creo que varios grupos sí lo aprovecharon al máximo. En este momento voy a dejar de grabar, perdón, y Ok.